Hola, ¿cómo están? No vamos al cielo por ser buenos, no, por ser buenos no. Vamos al cielo solamente por el sacrificio que hizo Jesús en la cruz y por haber creído en él. Eso lo vemos claramente en la palabra de Dios. El ser humano cree que el infierno es para las personas, los asesinos, los ladrones muy violentos, los terroristas, los violadores, ¿me entiendes? Pero no, eso no es lo que dice Dios, no. El infierno es para todo aquel que no aceptó el sacrificio de Jesús y que no creyó en Jesús y que no lo aceptó como su Señor y Salvador. ¿Por qué? Porque así lo estableció Dios. Tenemos un Dios santo y el cielo es un lugar de santidad total y nosotros no somos aptos para entrar al cielo. Solamente hay uno que es apto, aquel que fue tentado en todo pero no pecó, y ese es Jesucristo. Entonces, a nosotros aceptar en Jesús, nos escondemos en Él toma nuestro lugar en el juicio y Él sí es apto para entrar al cielo. Entonces nosotros entramos porque Él hizo el puente de nosotros hacia el cielo. Él es la conexión entre el hombre y Dios. Nosotros no somos dignos, nosotros no somos aptos de merecer la vida eterna, lo que nos espera es muy grande. Entonces Jesús murió por nosotros para tomar nuestro lugar y nosotros entonces poder disfrutar de la vida eterna que Dios nos dio. Pero tenemos que creer en Jesús, tenemos que creer en Jesús, ese es el requisito. Él hizo lo más difícil, que fue morir, solamente nosotros debemos creer en Él y confesarlo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Entonces Dios nos lo dice claramente en su palabra. En el primer capítulo de Juan, versículo 11 y 12, dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, hablando de Jesús. Mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Queda claro que el Hijo de Dios es aquel que recibe a Jesús y cree en su nombre. Aquí está más que claro, no porque nos portamos bien, porque por obras nadie es salvo. Capítulo 3 de Juan, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay que creer en Jesús para ser salvos. Eso es el único requisito. Fíjate que cuando en el capítulo 3 de Juan vemos la historia de Jesús y de Nicodemo, uno de los fariseos, o un fariseo, que vio las obras que hacía Jesús y creyó en él, pero por temor a que los otros fariseos lo juzgaran por haber creído en Jesucristo, fue de noche a hablar con Jesús y a decirle: Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces. Entonces Jesús le respondió en el versículo 3 del tercer capítulo de Juan: de cierto os digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Entonces el que no naciere de nuevo, uno nace de nuevo, explica la palabra, cuando uno acepta a Jesús como tu Señor y Salvador, cuando lo aceptas, viene a morar el Espíritu Santo en ti, en ese momento pasas a ser hijo de Dios. Entonces es importante no engañarnos a nosotros mismos y creer que porque somos buenos vamos a ir al cielo. No, no es por ser buenos, no somos dignos, no somos dignos. Incumplimos todos los mandamientos de Dios todo el tiempo, porque cuando la Biblia dice no matarás, no se refiere solamente a matar a una persona literalmente. Cuando tú insultas, ofendes a alguien, cuando tú maltratas a una persona, estás matando a esa persona en su corazón, estás emitiendo una herida, estás produciendo una herida en su corazón y estás matándolo espiritualmente. Entonces, entre muchas otras, no mentir, uno de los mandamientos, no mentirás. Mentimos. Y hemos mentido mucho. Y cuando no teníamos a Cristo, mucho más. Entonces, el que incumple los mandamientos de Dios no es apto, no verá el reino de los cielos. Y siempre vamos a fallar y siempre vamos a cometer errores. Por eso es que tenemos que escondernos en Jesucristo, porque Jesucristo es el único apto para la vida eterna. Somos salvos por Él, por su sacrificio, no por obras, por nada de lo que hagas. Puedes donar todo tu dinero a la filantropía, puedes ayudar a todo el mundo, a tus padres, a muchas personas, a los pobres. Eso es bueno, son obras que agradan a Dios, pero no te dan la salvación. Bueno,
Entonces, ¿qué hay que hacer? Aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador. Aceptarlo en oración. Señor Jesús, te acepto como mi Señor y mi Salvador. Creo que moriste en la cruz y que resucitaste, dame vida eterna. En ese momento pasas a ser hijo de Dios. Cuando alguien lo está buscando honestamente, Él te muestra las áreas que debemos mejorar. Porque claro, no se trata de aceptar a Jesús y vivir como el diablo, no. Cuando uno acepta a Jesús, el Espíritu Santo viene a morar en ti y es Dios mismo dentro de ti. Si antes robabas, ya no vas a poder robar, porque el remordimiento no te va a dejar. Si antes adulterabas, engañabas a tu esposo, no lo vas a poder hacer ya. Si antes cualquier pecado, si antes mentía, ya te vas a sentir mal cada vez que cometas uno de esos pecados, porque el Espíritu Santo, Dios mismo dentro de ti, te da convicción de pecado. Fíjate que por eso es aceptar a Jesús, comenzar a leer la palabra, asistir a una iglesia, porque necesitamos cambiar la conducta, pero con nuestras fuerzas no podemos. Pero Dios nos ayuda. Si lo buscamos honestamente, Dios nos ayuda. Nosotros demos el primer paso y vas a ver cómo Dios te va a guiar y te va a mostrar esas áreas en las cuales eres débil y que te están haciendo daño espiritualmente, porque el pecado desata leyes espirituales para que venga juicio a tu vida en esta vida y en la vida eterna también. En el capítulo 25 de Mateo, vemos a Jesús hablando de cuando sea en la segunda venida, cuando venga el juicio, cuando sea el juicio. Y les dice a los discípulos, les dice, entonces, aquí leo, dice, entonces responderán, Señor, porque le dice, entonces el rey dirá a los de su derecha. Él está contando en una parábola cómo va a ser el juicio final. Dice, aquí como me perdí un poquito. Ok, Señor, de cierto os digo, cuando hiciste, entonces responderán. Entonces dirá el rey a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparados para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, porque tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo, no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Y le dice, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel, no te servimos? Entonces le responderá, de cierto que cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, al ser humano, tampoco lo hiciste a mí. Entonces estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Hay unos que van a ir al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Está muy claro, hay dos caminos. Cuando el hombre muere hay dos caminos. Por eso debemos aceptar a Jesús y después comenzar a caminar en sus mandamientos. Es un proceso de cambio poco a poco, no ocurre de la noche a la mañana, pero en la lectura de la palabra, la oración, escuchando las prédicas del pastor, escuchando prédicas por tu cuenta, estudiando la palabra, Dios te va hablando y te va mostrando esas áreas que debes mejorar para ti, pero porque además dice la palabra que el que es hijo de Dios no puede practicar el pecado. Vamos a caer a resbalar, a trastabillar, pero no vamos a poder practicar el pecado una y otra vez porque no vamos a poder. El remordimiento no nos deja, el remordimiento que lo produce el Espíritu Santo. Entonces, no vamos al cielo por ser buenos, sino por aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador y caminar en sus mandamientos.